¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Les saluda la profeta Alma Rosa Acevedo desde París, la Francia, del Ministerio La Copa de la Unción. Para mí es un gusto, un privilegio estar nuevamente un en vivo en Canal 3 a nivel mundial para poder llevar la transmisión de mi programa Mi Mamá Tiene la Razón. Bueno, el día de hoy me llegó una carta de una hermana de Venezuela que me escribió sobre un tema de que ella dice que tiene un jardín muy hermoso donde da unas rosas rojas grandes y que un día encontró su jardín que tenía un olor como de orín. Entonces su esposo le dijo: no te preocupes, que de repente son los perros que pasan y se han orinado ahí en la planta. Le dijo: no, no parece que fueran usted perro, parece que fuera un olor natural de el orín de una persona. Su esposo le dijo que no. Bueno, ella se puso a orar al Señor porque ella se sentía un poco triste, porque ella siempre cortaba flores y la llevaba a la iglesia. El primer ramillete que salía lo entregaba para el Señor y ella oraba. Pero entonces sus oraciones dice que le decía al Señor: saca la luz, ¿qué está pasando con mis plantas? Entonces dice que un día ella se levanta a orar y mira por la ventana y dice que su vecina venía con un balde y le tiraba, según la hermana, le tiraba orín a sus plantas. Entonces ella me dice: pastora, pero si ella es mi amiga, ella salimos a correr, salimos jugamos vóley, ¿y por qué ella hace eso? Bueno, pues hermano, hoy día vamos a descubrir qué es lo que está pasando, porque es un tema de la envidia. ¿Por qué? Porque como tú me cuentas en tu historia que ella también sembró rosas, pero las rosas no le salen tan preciosas como, como te salen a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia es que tú le cantas, como dices, a las plantas, estás regando, estás alabando al Señor. Entonces esa es la diferencia de que tú, como se dice, ¿no? Le pones el sabor cristiano, le pones el gozo del Señor a tus plantas. Entonces hoy día vamos a ver un tema muy importante, que es la envidia. Pero antes de entrar a la enseñanza, vamos a orar al Señor para que sea el Señor el que tome el control de este programa del principio a fin. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para poder entrar a la presencia del Señor, para que sea nuestro Abba Padre el que dirija este programa. Mi Mamá Tiene la Razón, aquí transmitido a nivel mundial por Canal 3. Padre Santo, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, ante tu lugar santísimo, ante tu morada santa, Señor. En primer lugar queremos pedirte perdón por todo lo que hemos dicho, hemos hecho y hemos dejado de hacer delante de tu presencia. Lávanos, Señor Jesús, con tu preciosa sangre maravillosa, y manda nuestros pecados al mar del olvido y nunca más te acuerdes de ello, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, llamo al Espíritu Santo, llamo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que Él tome el control de los aires, para que se pueda transmitir nítidamente este programa. Mi Mamá Tiene la Razón, que es a todo público. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo mengo, Padre Santo, para que seas tú el que sobresalga, para que seas tú el que hable, para que seas tú el que edifique, para que seas tú el que exhorte, Señor. Y dales inteligencia, dale sabiduría, Señor. Danos sabiduría para poder entender este tema que hoy en día, este tema está pasando en cada corazón de cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, para que hoy, Señor, haya un cambio, una transformación en cada uno de tus hijos, de tus hijas, y aún las personas que no te han aceptado a ti como tu único y fiel Salvador. Hoy es el día de la verdad. Hoy es el día de la verdad, porque hoy ellos vamos a aprender por qué sus bendiciones están estancadas, por qué no puedo avanzar, por qué no puedo crecer, cuando el Señor ordenó que las puertas y las ventanas de los cielos ya estaban abiertas para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les vuelvo a repetir, me contaba esta hermana que había tenido problemas en su jardín. Yo enseguida, cuando estuve orando al Señor, me pude dar cuenta que este tema era de envidia.
Vamos a ver qué cosa significa la envidia. ¿Qué significa? La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe desdicha por no poseer algo que el otro tiene, sean bienes, cualidades superiores, otra clase de cosas tangibles o intangibles. ¿Qué cosa también es qué es el envidioso? El envidioso desde que él solamente quiere tener o desear lo que la otra persona tiene. Ese es un envidioso, esa es la persona envidiosa. Y eso lo vamos a ver en Proverbios. La palabra del Señor dice en Proverbios 14:30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es que carcome los huesos. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando hay una hermana o un hermano que tienen problemas, son jóvenes y tienen problemas que les duelen los huesos? Tú no te has dado cuenta y dices, wow, este hermano tiene problemas en el corazón, tiene problemas, falta de perdón, porque le está doliendo los huesos. Entonces, ese es un problema que hay hoy en día. Yo sé que en este programa mi mamá tiene la razón, todos los oyentes que están escuchando no tienen ese problema de envidia, sino es en otro canal de televisión. Pero aquí no lo hay, en el nombre de Jesús. Por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos lo que está pasando. Y es verdad lo que dice la hermana, no solamente está pasando en su casa, lo que le ha pasado con su jardín, también está pasando dentro de la iglesia. Hay mucha envidia cuando el Señor tiene gracia, favor y misericordia con un hermano, o sino que si el Señor le está dando un don, un talento a un hermano, hay envidia. Y a veces nosotros como pastores caemos en el palito de que hay una hermana que Dios, él ora, el siervo o la sierva del Señor, ora, clama al Señor que necesita personas para que le puedan ayudar en el ministerio. Y Dios, que es un Dios tan bueno, nosotros que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ahora Él, que Él es un Padre tan amoroso, no va a escuchar el clamor. Dice, clama a mí que yo te responderé. El Señor responde la oración y el Señor trae a personas que tienen unción, que tienen dones espirituales, pero a veces el pastor o la pastora tiene miedo de poder levantar a un hermano en la iglesia porque dice, ellos tienen más tiempo y ahora ¿cómo voy a levantar a uno nuevo? Y eso está mal, porque tú le has pedido al Señor, tu hermano, hermana, pastora, pastor, líder, tú le has pedido al Señor en oración que Dios te traiga una persona para que el ministerio crezca. Así tú veas a la hermana que está sentada y tiene su nombre, la banca, tú no puedes levantar a la otra hermana porque dices que ella tiene más tiempo que el otro. Hermano, ¿dónde dice la Biblia que para poder levantar a un siervo ungido tiene que tener tiempo en el Señor? Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que te canses, el Señor quiere que tú sigas avanzando en la obra del Señor, porque Él viene pronto como ladrón en la noche y tenemos que estar preparados. Y Señor, te manda esa persona, hermano. Habla con la hermana y dile, hermana, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú estás trayendo frutos a la iglesia? Si tú no estás trayendo frutos a la iglesia, hermano, entonces, hermana, quédate tranquila. Pero esos son problemas de celo y son problemas de envidia. Por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a la envidia y tener un discernimiento de espíritu y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirige, el que nos guía. Por eso que yo he estado predicando para la honra y gloria de Dios el problema del corazón, porque eso viene del corazón. Así vengan profetas que te digan que vienen pronto muchos acontecimientos. No va a crecer el ministerio, no vas a crecer tú, hermano, hermana, no vas a crecer si tú todavía no dejas ese problema que tienes en el corazón, el chisme, la envidia, la rebeldía, el odio, el rencor, resentimientos, celos, contienda. No vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la envidia. Las consecuencias de la envidia produce el enojo. ¿Y qué es el enojo? La hermana se irritó, el hermano se enfadó porque levantaron a otro hermano o a otro hermano. Pero ¿por qué a mí? Yo canto mucho mejor, pero ¿por qué la levantaron a ella?
Dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Vamos a ver en Primera de Samuel 18:8. Vamos a ver qué es lo que pasó, qué produce la envidia, que produce enojo. Vamos a ver en Primera de Samuel, abran sus Biblias, en Primera de Samuel vamos a ir trabajando juntas para poder entender este mensaje del Señor, porque Dios, tú le estás orando, tú le estás clamando al Señor, pero ¿por qué, Señor? Yo ayuno, yo oro, yo clamo, yo siembro, yo diezmo, yo ofrendo, pero sigo en el mismo lugar. Es que tienes problema del corazón y tienes problema de envidia. Vamos a ver en Primera de Samuel 18:8, qué cosa dice la palabra del Señor. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que en el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Se molestó. Aquí Saúl se molestó con David. ¿Por qué? Porque David le dijeron 10,000 y él solamente a 1,000. Aquí, ¿cómo se llama? Desde ese momento él le puso el ojo a David. Cuando Saúl escuchó lo que decían de David, en vez de alegrarse que él, David, era un siervo de Dios conforme al corazón del Señor, Saúl se molestó, siendo él ya rey, él ya tenía un cargo más grande que David, pero él se molestó y se enojó, se llenó de ira, de enojo. Y eso es lo que verdaderamente pasa, hermano. Yo sé que en este programa mi mamá tiene la razón, no pasa, está pasando en otro programa. Pero cuando levantan a una hermana en la iglesia, o el Señor está bendiciendo a esta hermana, o de repente la están mandando a otra nación, comienza la envidia, comienza los celos. No, mírala cómo está. Hoy mira si la hermana, Dios, nadie conoce el corazón de las personas y no podemos juzgar. A veces juzgamos, a veces indagamos, a veces investigamos por envidia para encontrarle algo a la hermana. De repente investigamos al hijo, investigamos al esposo. De repente comenzamos a criticar al hermano que por qué se casó con esa loca. Pero déjala, la loca, pues él ama a la loca. O de repente la hermana tiene gracia, favor y misericordia. ¿Cómo le vas a quitar tú esa gracia, ese favor, esa misericordia que Dios le está dando a esta persona? Y eso es lo que está pasando últimamente. En estos tiempos la maldad se va a multiplicar. Tenemos que ser cuidadosos. Cuando venga el enemigo a tentarnos, ponte tu mano en tu corazón y dile, ¿qué me está pasando, Señor? Yo cancelo todo fastidio que he sentido, todo enojo. Díselo al Señor en el instante para que no puedas abrir ninguna puerta de maldición en tu vida con lo que pasó con Saúl. Saúl tuvo envidia de David y él ya era rey. Entonces, él no le pidió perdón al Señor. Se enojó, se enfadó, se irritó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque una de las consecuencias de la envidia es el enojo. Es el enojo, hermano. ¿Cómo puedes entrar a la presencia del Señor cuando tienes enojo en tu corazón? Tienes que ir al altar y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesús para entregarte, Señor, esta área de mi vida. Señor, tengo enojo. Estoy enfadado, estoy irritado porque esta hermana me ha hecho eso, porque el pastor levantó a esta hermana y no me levantó a mí. Todo tiene su tiempo, hermanita linda. Si aún no te ha levantado, Dios te va a levantar. Pero tienes que estar en una sumisión de humildad, de oración y pedirle perdón al Señor, como pasó con el rey Saúl. ¿Qué más produce también la envidia? La envidia también produce resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Resentimiento es la queja. Es el rencor que tú tienes con tu vecino, con tu hermano. Te hizo algo y ya le pusiste la cruz. Ya contigo y todavía cuando ya le pones la cruz a alguien, hace la señal de la cruz, ya te puse la cruz.
Ya cuando la ves a la hermana la saludas entre dientes. A tu hermano, a tu vecino, ya no te entra. ¿Por qué? Porque tienes resentimiento. Tenemos que perdonar, porque el resentimiento no le agrada al Señor. El resentimiento, ¿qué es el resentimiento? Es un dolor moral que se produce a consecuencia que alguien te hizo algo. Aquí vamos a ver qué cosa dice Primera de Samuel 18, 28 y 29. Dice: huyó pues David y escapó y vino Samuel. Vamos a ver, este es del 19, vamos a ver el 18, perdón. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, aquí el rey David le cogió, tuvo mucha envidia con David. Entonces le tenía envidia porque verdaderamente David vivía de acuerdo a la palabra del Señor. Y él, desde ese momento, como le vuelvo a repetir, tuvo resentimiento en su corazón. Le fastidiaba todo lo que él hacía, le molestaba. ¿Por qué? Porque era envidioso. Tenía envidia. Entonces, la envidia produce resentimiento. De la nada, hermano, porque verdaderamente si Dios quiere, tú sabes, hermano, de mi corazón, que el Señor no te regala nada. Todo es por gracia y por misericordia y por la perseverancia que tú tienes que perseverar. Las cosas, tú no sabes lo que está pasando detrás del escenario. Hay días de oración, hay días de ayuno, de vigilia, pruebas para que el Señor pueda bendecir a una persona. No es así de la noche a la mañana. Pero cuando ya el Señor te está bendiciendo y tú sientes ese gozo, ese amor para el Señor porque ha respondido, ha inclinado tu oído y ha escuchado tu clamor, tú sientes alegría, sientes felicidad y quieres contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho con tu hijo, con tu hija. Pero solamente pones una foto, comienza la envidia. Comienzan los ataques a través de imágenes a poner del orgullo, que no hay humildad, pero tú no sabes que no es, que no es orgullo, sino que es un agradecimiento que las personas ponen lo que el Señor les da día a día. Yo te doy un consejo. Si tú has visto a esta persona que ha pasado muchísimas pruebas, ponle un like y dile, hermana, yo te bendigo y sé que Dios está contigo y Dios te está bendiciendo. Gózate, alégrate, alégrate, alégrate con tu hermano, con tu hermana que es bendecido. No tienes que tener envidia, hermano, porque Dios también tiene un plan y un propósito en tu vida. Tú también tienes tus bendiciones. Pero tienes que perseverar, tienes que guardar tu corazón al resentimiento, al enojo, a la ira. Todas estas son consecuencias de la envidia. ¿Qué cosa también la envidia produce? Amargura. ¿Qué es la amargura? Es aflicción, tribulación y disgusto. ¿Y qué cosa, qué es la amargura? La amargura no te deja crecer espiritualmente. Te va a estorbar en tu vida cristiana. ¿Qué cosa dice Hebreos? Vamos a ver lo que dice Hebreos. Poderoso Dios del cielo y de la tierra, yo sé que tú estás aquí como un poderoso gigante. Yo te agradezco, Señor, porque sé que tus hijos están conectados. O para los que recién se están conectando, te bendigo en el nombre de Jesús, te amo con el amor de Cristo. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios? Dice sobre el Hebreos 12:15, dice: mirad bien y no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Tenemos que tener mucho cuidado con la raíz de amargura. Esa raíz de amargura primero se produce porque de repente te hicieron una broma y no te gustó la broma.
Y pasó los días y seguías guardando ese fastidio con esa persona. Primero se hizo una raíz chiquita. Después va pasando el tiempo y no declaras y no le pides perdón a Dios por este hermano que le tienes fastidio, le tienes odio, se te va a hacer una raíz de amargura en tu corazón. Y es muy difícil después de sacarla. Rompe esa raíz de amargura y dile al hermano, acércate al hermano y a la hermana, te amo en el amor del Señor. Vas a ver cómo vas a romper toda esa raíz de amargura, todo odio, todo esa aflicción que tienes, todo ese disgusto con esa persona, se va a romper, hermano, en el nombre de Jesús. La envidia también produce destrucción. Te va a arruinar la vida. ¿Qué pasó con Saúl? No obedecía. ¿Por qué? Porque él tenía enojo, tenía resentimientos y no quería obedecer al Señor. Vamos a ver en 1 Samuel 19, 15, 16. Vamos a ver en 1 Samuel, ¿qué cosa dice 1 Samuel 16? Perdón, 19. 1 Samuel 19, 15 y 16. Dice: volvió Saúl a enviar mensajeros para que visiten a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua que estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Entonces aquí ya es una cosa muy grave. A veces, hermano, en el mundo espiritual, hay muchas cosas que suceden en lo natural. Hay muchas personas que hacen daño a las personas, a los hermanos, a veces los difaman, a veces hasta por la envidia, por el rencor, por el resentimiento, son manipuladores, comienzan a manipular, de repente van al jefe en el trabajo, comienzan a decir que él es así, que él es asá. Entonces el jefe, como le cree a la persona, porque tienen un espíritu de manipulación tremenda, a veces hasta con el llanto, hermano, manipulan, que la gente se conmueve porque lloran, cuando verdaderamente es Satanás quien está detrás de ellos. No son las personas, sino es el propio demonio, hermano. Entonces ahí es como ya viene tu destrucción, ya, porque verdaderamente Dios no puede habitar en un corazón sucio. Dios habita en la santidad, en un corazón limpio, un corazón perfecto, un corazón agradable al Señor. Pero ya ya mandó a matarlo, ya lo quería matar por la envidia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanitos lindos, porque hoy en día se están viendo todas estas cosas. Por eso que no hay crecimiento en las personas, porque tienen problemas del corazón. Y la palabra de Dios dice que el del corazón mana la vida, es todo en el corazón. Por el corazón entran los malos pensamientos. Por eso que tenemos que guardar muchísimo nuestro corazón y caminar de la mano del Señor en oración. Es cuando uno tiene una comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo te avisa. Porque están sucediendo estas cosas, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado y guardar nuestro corazón, porque ya una persona envidiosa no puede crecer espiritualmente. Dios no puede orar en una persona envidiosa. ¿Por qué? Porque Dios es santo y sin santidad nadie lo podrá ver. Tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón, como ha pasado con esta hermana. Imagínense que las plantitas no tienen ni la culpa, las rosas. Imagínate que vaya y llene y le eche. O como la vez pasada también me cuenta una hermana, me dice: hermanita linda, saqué mi carro, que el Señor me lo ha dado, pero no sabe cómo le he pedido al Señor, pero no es por lujo, sino que es una necesidad tener mi carro, porque yo vivo lejos y por donde yo vivo no hay buses. Entonces, ¿qué pasó? Me cuenta la hermana que sacó el carro para limpiarlo y lo puso en frente de su casa. Entonces dice que cuando ha salido la hermana encontró una tremenda rayaza en su carro. Entonces, hermanito lindo, ¿eso qué fue? Eso fue envidia. Eso fue pura envidia,
porque la hermana tenía su carro del año en la puerta de su casa. Entonces, manito lindo, tenemos que tener cuidado y imagínate hermano, cuánto le va a costar un seguro si no tiene la hermana seguro, le va a costar en ir a arreglar su carrito que con tanto amor que ha orado, ha clamado al Señor, y verdaderamente esta persona, no sé quién fue, dice, no sé quién ha sido, pero la verdad de las cosas es que me rayó el carro. ¿Y eso qué cosa es? Es envidia. Eso es envidia. Dice la palabra del Señor, vamos a ver en Efesios 4, el versículo 3, vamos a ver, dice, el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos que quitar la raíz de amargura, como le digo. Todo eso viene por la envidia. Dice el enojo, la ira, la gritería. A veces gritamos, el enojo. A veces maldecimos. ¿Cómo puedes maldecir si de esa boca tú tienes que bendecir? A veces maldecimos a las personas, que te vaya muy bien, y tenemos una capacidad de maldecir. Eso es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que hay, hermano. Si tú no te alineas conforme la palabra del Señor, solito te vas a destruir. Solito te vas a destruir porque verdaderamente es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Vamos a ver acá unos ejemplos en la palabra de Dios sobre la envidia. Vamos a ver en Génesis, en el primer libro, Génesis, el versículo 26, del 13 al 15. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Aquí, como a Isaac, en este pasaje nos enseña que Isaac se enriqueció en gran manera, hasta tal punto que las personas que estaban a su alrededor empezaron a tenerle envidia, que acabaron le enterraron los pozos por la envidia. Y así pasa, hermanos, así pasa, hermanito lindo. Yo sé que en este programa todos somos para la honra y gloria de Dios. Yo declaro, yo profetizo, decreto y establezco que todos son ungidos por el poder de Dios. Pero aquí hubo envidia. ¿Por qué? Cuando una persona prospera, te comienzan a envidiar, te dejan de hablar, te miran, pero no te hablan, no te saludan, no te bendicen. ¿Por qué a él sí y a mí no? Aquí a él, pues como lo vieron que el Señor lo había prosperado, la gente de su alrededor comienza la envidia, hermano. Hasta, hermanos de mi corazón, hay envidia hasta porque Dios te dio el talento de cocinar. De repente cocinas rico. Y también hay envidia por eso. O de repente porque te compraste una casa, porque te vas de viaje. Pero esas personas, como les vuelvo a repetir, las cosas no son fáciles para esas personas para llegar a ese punto que Dios los está bendiciendo. Ha habido llanto, ha habido quebranto, y el Señor es el que abre las ventanas de los cielos y comienza a derramar bendición hasta que sobreabunde. Dios no hace sección de personas. Dios quiere también bendecirte, pero guarda tu corazón, quita la envidia de tu corazón. Porque si tú no quitas la envidia de tu corazón, Dios no te va a poder bendecir. Vamos a ver a otro ejemplo de Primera de Samuel 18, el 6 y el 9. Primera de Samuel 18, del 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, David volvió de matar al filisteo,
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Después que eran tan amigos que se sentaban en la mesa, compartían las victorias, pero en el momento que uno de ellos triunfó más que el otro, la envidia empezó a correr en el corazón de Saúl. Y así sucede en lo secular. De repente, en el trabajo, en el ministerio. ¿Qué pasa en el trabajo? De repente tú estás orando, clamando, has estudiado, te has quemado las pestañas 5 años, más tu maestría, y te levanta como director general de la empresa. Y Dios te pone gracia, favor y misericordia con los dueños de la empresa. Y tu amigo, que con él andabas, que con él le contabas y le decías, mira, lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, de un momento a otro, cuando eres director, comienza a hacerte la vida imposible por la envidia. Así sucede, hermanitos lindos, por eso que tenemos que guardar nuestro corazón. Gózate, alégrate, regocíjate. Cuando veas a un hermano que Dios lo está bendiciendo, alégrate, gózale, ayúdalo, dile, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Hermano, me gusta lo que estás haciendo. Me encantó. ¿Por qué? Porque no hay nada en tu corazón, solamente hay amor. Vas a ver cómo Dios te va a bendecir a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, vecina. Dios te va a bendecir. Dios no hace acepción de persona. Las bendiciones Él ya han sido dadas. Pero ¿cómo te va a bendecir si todavía tienes problemas de corazón? No puedes crecer espiritualmente. Tienes que esforzarte, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que en donde quiera que vaya estaré contigo. Pero tienes que guardar tu corazón, no puedes tener envidia, no puedes ser envidioso. Por eso que yo te animo, en el nombre de Jesús, que tienes que guardar tu corazón. Si no, no va a suceder absolutamente nada en tu vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de la envidia. Tenemos Caín y Abel. Tenemos a José y a sus hermanos que lo vendieron por envidia. Vamos a ver ahora la conclusión de la envidia. En primer lugar, hermano, para que tú puedas dejar la envidia, tienes que reconocer que tienes este problema de envidia. Tienes que admitir que la envidia está en tu corazón. Y la envidia es un sentimiento negativo, hermano, que tú tienes que cambiar y no puedes engañar a Dios. No lo puedes. Nos podemos mentir a nosotros mismos, pero al Señor nadie le engaña. Él es nuestro Dios, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y a Él no lo podemos ser mentiroso. Reconoce que tienes esa área de envidia. Hermanito lindo, vas a ver que Dios mueve. Él mueve el dedo en un segundo, hermano, y te da la bendición porque ha visto el arrepentimiento que hay en tu corazón. Y Dios te va a bendecir. Pero apártate de la envidia. Ya no te hagas daño a ti. Vas a tener problemas con tus huesos. Como empezamos a leer en Proverbios. En Proverbios, hermanito lindo, la palabra de Dios dice que carcome los huesos. Tenemos que tener cuidado porque vamos a tener problemas y después, hermanito lindo, trae cáncer a los huesos. Tenemos que tener mucho cuidado
en guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tenemos que reconocer que tenemos este espíritu de envidia. Renuncia, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a este espíritu de envidia, de celos, de ira. Y Dios lo va a hacer, hermanito lindo, porque has reconocido ante la presencia del Señor, que has admitido que tienes este problema de envidia, que este es un sentimiento negativo que debes de cambiar. Otra cosa, hermanito lindo, que tú tienes que reconocer es que tienes que aprender a mirar con amor a tu hermano, a tu hermana. Si Dios lo bendice, aún esté en un proceso, tienes que revestirte de amor, porque eso lo dice en 1 Corintios 13:4. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido. ¿No te das cuenta nosotros como madres, como padres espirituales? Sientes un amor por las ovejas, sientes un amor por la hermana cuando la hermana está pasando pruebas, estás en rodillas orando por ella, porque tienes amor en tu corazón. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ama, hermano, porque no tienes a un Dios pequeño, tienes a un Dios grande, fuerte y poderoso, un Dios que nos rescató de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Revístete de amor, porque tenemos a un Padre que es lleno de amor. Dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona. Perdona. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar a tu hermano, a tu hermana. Por más daño que te haya hecho, dile: Señor, yo no soy juez, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y yo la perdono. Yo perdono a mi hermano, me ha hecho daño, pero yo te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús yo la perdono. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar a ti. Tenemos que perdonar 70 veces 7. A veces es difícil perdonar. Pero va a llegar el momento que, si aún no has pasado por esa prueba, Dios te la va a poner, esa prueba del perdón. A mí me lo puso. Y tuve que perdonar, estuve como una semana dolido mi corazón, pero perdoné. Perdoné y amé. A veces, hermano, cuando tú te dice la palabra de Dios: examina tu corazón. A veces yo me examino y digo: yo no lo podría haber hecho anteriormente. Solamente con la ayuda del Señor lo pude hacer. Sí se puede. Sí se puede perdonar. A veces hay cosas, dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona. Sí se puede hacer, hermano, vivir en amor. A veces, hermano, Dios te pone tantas pruebas porque te quiere llevar a otro nivel sobrenatural, que a veces, hermano, haces locuras. Haces locuras. El Señor te manda a sembrar y verdaderamente a veces tu caja está vacía. Y ese dinero que tú lo habías destinado para poder tener para tu hogar, para tu casa, el Señor te manda que lo siembres, porque Él quiere ver tu corazón. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo hacemos. Nosotros sembramos para la honra y gloria de Dios a la viuda. Sembramos al mendigo en la calle, porque eso lo manda el Señor. Porque si Dios te da, y otra cosa que te quiero decir, tienes que tener amor en tu corazón. Si Dios te da también para algo específico, hazlo. Porque si tú te da el Señor una cosa y tú le inviertes en otra cosa, después te demora, hermano, hermana. Pero vive en amor.
como dice Corintios. Tenemos que mirar a través de los ojos del Señor y tenemos que gozarnos en los logros de los demás. Amén. Tenemos que gozarnos. Gózate, alégrate. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra cosa que también te quiero decir, hermanito lindo, pon tus deseos en las manos de Dios. Yo sé que como mujer, como varón, tienes muchos deseos en tu corazón. De repente quieres una casa. De repente quieres que tus hijos terminen la universidad. De repente quieres comprarte un carro. Porque Dios va a conceder la petición de tu corazón. Tienes que orar al Señor. Esta es la conclusión. Como te vuelvo a repetir, reconoce que tienes el espíritu de envidia. Aprende a mirar con amor. Pon tus deseos en las manos de Dios. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Porque para Dios no hay nada oculto, hermano. Y aparte de eso, que si tienes envidia en tu corazón, tienes que orar y entregar esta área al Señor. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a orar al Señor. Vamos a ministrar al Señor en el nombre de Jesús. Pon tu mano en el corazón. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo renuncio, Padre. Yo renuncio a todo espíritu de envidia, a todo espíritu de manipulación, a todo espíritu de seducción, a todo espíritu de odio, de resentimiento, de raíz de amargura, de enojo, discusión, contienda, raíz de amargura. Yo renuncio en esta hora y yo los ato, los amortazo, los encadeno y los paralizo, los echo fuera en el poderoso nombre de Jesús. Y en este momento yo desato todo espíritu de liberación, de amor, de poder y de dominio propio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hoy Dios habló a tu corazón, dale gracias al Señor porque hoy eres libre. Vas a ver cómo las ventanas de los cielos hoy Dios empieza a derramar bendición. Si Dios te quebrantó a través de este mensaje, hermanita linda, envíalo y reenvíalo y pone un like para su honra y para su gloria. Y si tú aún no conoces a Cristo en tu corazón, el Señor en esta hora te dice: hija mía, entrégame tu corazón. Hija mía, entrégame tu corazón. Y yo voy a entrar a tu corazón. Y desde el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón, las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios ha tomado el control absoluto de tu caminar, levantar, acostar y despertar. Que Dios te bendiga. Bendiciones hasta una nueva oportunidad. Se despide la profeta Alma Rosa Acevedo de Olivera desde París, la Francia. Deja tus mensajes a los correos electrónicos. Estamos, como te vuelvo a repetir, a través de la Copa del Ministerio, la Copa de la Unción. Estamos en Messenger, estamos en el Face y en el canal de YouTube y en Instagram. Que Dios te bendiga. Bye, bye.